vamos a comenzar. Bien, entonces, como ustedes me han dicho, tenemos una clase de personal social. A ver, voy a hacer un pequeño, no resumen, pero vamos a ver, vamos a situarnos qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos. Hasta ahora, hasta ahora, estamos hablando del periodo de la cultura en el Perú, ¿no es cierto? En América Latina. A vuestro nivel, ¿ah? Porque hay niveles más avanzados, hay niveles menos avanzados. Lo estamos haciendo a vuestro nivel. Yo les había, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver, hemos hablado de la historia del Perú y lo habíamos separado en un primer periodo, ¿no es cierto? Que era el precerámico, ya eso lo hicimos, el precerámico, ¿ah? El precerámico. Luego vino el periodo inicial, ¿no es cierto? El periodo inicial, y ahí hablamos de Sechín, hablamos de Pacopampa, el periodo inicial. Y en este periodo inicial, por aquí, un pueblo empieza a destacarse, desde por aquí más o menos, y avanza hasta casi aquí. Y este pueblo es el pueblo Chavín, ¿no es cierto? Chavín. Y otro pueblo comienza más o menos cuando Chavín ya está decayendo y avanza, casi hasta 200 antes de la edad de Cristo, porque la edad de Cristo está más o menos, cuando se habla de la edad de Cristo es cuando nace Cristo. Cristo nace ahí. En el mundo occidental, toda esta parte anterior se llama antes de Cristo, la C con mayúscula, y a partir del año 0 se llama después de Cristo, la C con mayúscula. ¿De acuerdo? Acá está la edad de Cristo. Entonces, ¿qué pueblo es este que está casi junto con Chavín? ¿Es el Huari. pueblo? No, con Chavín es Paracas. Paracas. Chavín comienza más o menos en el 1500 antes de Cristo y termina en el 700 antes de Cristo. Paracas comienza en el 800 antes de Cristo y acaba más o menos en el 200 antes de Cristo. Todo este periodo de acá, si el de acá arriba el primero se inició inicial, este segundo periodo se llama horizonte temprano, que es el primer horizonte. A veces le llaman horizonte 1 nada más, ¿ah? Entonces este sería el horizonte temprano. El horizonte temprano, Chavín y Paracas. ¿No es cierto? Chavín y Paracas. Luego, que hemos visto luego, bueno, va a continuar, la historia del Perú es larga, porque puedo continuarla por acá. Profesor, Dime. y si Chavín y Paracas estuvieron, Huari estuvieron ya después de Cristo, ¿dónde estaba Cristo en ese ¿Dónde momento? estaba quién? O todo, o sea, Cristo, después de Cristo no es Huari. Claro, pero Cristo ya había muerto, pues, y Wari es más o menos del 100, perdón, Wari es casi del 500, 600 después de Cristo. 6 siglos después de Cristo, Cristo había muerto. Cristo nace en el año 0 y muere en el 33, porque vivió 33 años nomás Cristo. Cristo Yo vivió solo tampoco. 33 años nada más vivió Cristo. Yo Entonces este era el tampoco. horizonte temprano. Luego pasamos a otro periodo. ¿Cómo se llama? El intermedio. Ay, carajo. Qué difícil es. Intermedio temprano. Muy bien, Amelia. El intermedio temprano. Y en el Temprano. intermedio temprano, Medio ya temprano. más o menos es en la edad de Cristo. En el intermedio temprano, ¿qué pasa en el intermedio temprano? En el intermedio temprano ya van a haber otros 3 pueblos. ¿Ah? Un pueblo que comienza en el 0 antes de Cristo, ay, perdón, a ver, bueno, ya está de otro color, ¿no? Que comienza en el 0 antes de Cristo y que acaba más o menos en el 700 por ahí, y ese es el pueblo Mochica, que ya vimos, Mochica, que su especialidad era Mochica en el norte, Mochica, perdón, en el norte, y su especialidad de los mochicas era los huacos retratos, los huacos pictóricos y los huacos escultóricos, ¿no? Huacos retratos le llamamos, mochica, que hacían pirámides en el norte.
vivían en los valles y que tenían su dios que se llamaba Ayaek. Esos eran los mochicas. Otro pueblo, más o menos en el mismo intermedio temprano, pero ya no en el 0, sino más o menos en el 100, pero igual, más o menos hasta el 700 por ahí, y ese pueblo se va a llamar el pueblo Nazca, en el sur, ¿no es cierto? Que es lo último que hemos hecho. Los nazcas, ¿cuál es su especialidad de los nazcas? La cerámica, pero el color de la cerámica, el color de la cerámica. ¿Ah? Tenían cerámica, pero con color. Cerámica con color, los nazcas. Otra característica de los nazcas, ¿cuál era? El trabajo de ingeniería hidráulica, porque hicieron acueductos, hicieron canales para irrigar su tierra, sacaban agua del subsuelo. Y la otra gran actividad de los nazcas fue la astronomía. ¿Se acuerda que habíamos hecho que construyeron los geoglifos de Nazca? ¿Qué son los geoglifos de Nazca? Son dibujos, líneas hechas en la pampa, ¿ah? Como un calendario astronómico. Muy bien, Caín. Era un calendario astronómico agrícola. Era para saber qué es lo que buscaban con esas líneas. Con esas líneas buscaban saber en qué temporada del año se encontraba, para saber si iba a empezar la lluvia, si no iba a empezar la lluvia, cuándo había que sembrar, etcétera, etcétera. Por eso es que se habla de un calendario astronómico dedicado a la agricultura. Calendario astronómico agrícola. Otro pueblo, más o menos en la misma época, 100 hasta el 700, fue el pueblo Lima. ¿Se acuerda que ya hicimos Lima? Lima es acá. ¿Ah? Va desde Ancón, desde el río Chillón en el norte, hasta el río Lurín. Y les dije que en Miraflores había muy bonitas huacas, la huaca Puyana, les enseñé fotos de la huaca Puyana, de la huaca Guayamarca, les dije que si van por allá con sus papás, que los lleven. Pachacamata, acá cerca, todas esas pirámides pertenecen al pueblo Lima. Dime que... Profesor, ¿por qué los limas vivían alejados un poco de los ríos? No, vivían cerca de los ríos. Bueno, vivían un poco alejados porque canalizaban las aguas. Tenían la capacidad de canalizar las aguas. Entonces, no vivían pegadito al río, pero vivían en los valles de todas maneras, ¿no? Vivían alejados no alejados, por ejemplo, acá José Gálvez y el río Lurín, ¿no? El río Lurín no está muy lejos, pero digamos, no está pegado al río tampoco. ¿Por qué? Porque ellos construyeron canales y canalizaron las aguas. ¿Ah? Por eso es que podían vivir un poco alejados de los ríos, ya que construyeron canales y canalizaban las aguas de los ríos y las llevaban a donde querían plantar. Los limas, si los chavín se caracterizan por sus trabajos en piedra, ¿te acuerdas? Que vimos las cabezas clavas, el molosón monolítico, la estela de Raimondi. Los paracas se destacaron por su textil, los mantos paracas, los fardos funerarios que servían para envolver las momias. Los mochicas se caracterizaban por la forma en la cerámica, hacían muy lindos guacorretratos. Los nazcas se caracterizaron por el color en la cerámica, por los trabajos de ingeniería hidráulica y por los geoglifos de Nazca. Los Lima, ¿en qué se caracterizaron? Los Limas se caracterizaron en la arquitectura, eran grandes arquitectos. Construyeron super ciudades con pirámides truncas, con adobes pequeños que estaban dispuestos en forma de libros, les dije, libreros. Y entre pirámide y pirámide había rampas, había puentes, grandes especialistas en la arquitectura, los Lima. Su cerámica era más simple, era una cerámica blanca y roja. Su textil era más simple que la de los paracas, pero en algo que caracterizaron también los limas fueron sus tejidos con plumas, hicieron tejidos con plumas. Entonces, esto hemos avanzado, ¿de acuerdo?
Si seguimos con la historia del Perú, voy a continuar por acá. Imagínense que aquí la raya continúa por acá, ¿ah? Esta raya de acá continúa por acá. Entonces, ya terminamos el intermedio temprano. Y si ya terminamos el intermedio temprano, ¿a dónde pasamos? Al horizonte, ¿no es cierto? Pero ya no al horizonte temprano, porque el horizonte 1 fue el horizonte temprano. Ahora vamos a pasar al ¿El horizonte horizonte medio? medio, muy bien. Vamos a pasar al horizonte medio. Y en el horizonte medio, dos pueblos destacan. Dos pueblos destacan que comienzan más o menos por ahí entre el 700 y el 500 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los pueblos que destacan? Acá comienza el horizonte medio, y va a ir hasta por acá más o menos, y en el horizonte medio van a haber dos pueblos que están casi en el mismo periodo. El primer pueblo va a ser, bueno, va a ser otro color para que se diferencie. El primer pueblo va a ser el pueblo Tiahuanaco, Tiahuanaco, y el segundo pueblo que ya lo hemos hecho va a ser el pueblo Huari, ¿no es cierto? El pueblo Huari. Ahí están las dos culturas. Vuelvo a dejar esto por acá. Pongo Huari y Tiahuanaco, ¿no es cierto? Son los dos pueblos del horizonte Huari y Tiahuanaco todavía no nos está enseñando, ¿no, profesor? eso es lo que vamos a hacer ahora. Tiahuanaco. Lo que pasa es que Tiahuanaco todavía no tienen ustedes la ficha, pero igual vamos a avanzar las clases y ya el lunes van a tener la ficha, pero vamos a comenzar las clases. Este es Tiahuanaco, ¿no es cierto? Y a esto le vamos a llamar el horizonte medio. ¿De acuerdo? O también le llaman algunos horizonte 2, porque este era el horizonte 1 y este sería el horizonte 2. El horizonte 1 es el horizonte temprano y el horizonte 2 es el horizonte medio. Entonces, miren todo esto, toda esta parte de arriba ya hemos hecho. Ahora estamos haciendo lo de acá, que es Huari y Tiahuanaco. ¿Verdad? Entonces, en Tiahuanaco lo que vamos a hacer es yo les voy a mostrar, ¿quién escribió? A ver, buenos días, profesor. Amelia, buenos días. Les voy a compartir la ficha. Esta es la primera ficha de septiembre, ¿de acuerdo? Así que todavía no van a pegar nada, van a dejar la hoja en blanco porque el lunes reciben la ficha, ¿no es cierto? El lunes reciben esta ficha, la ficha de Tiahuanaco. El lunes, profesor, El lunes, vamos a tener todo. el lunes van a tener todas las fichas, sí. Pero, profesor, ni siquiera hemos terminado el otro sobre de... Mira, no te preocupes, Cierto, profesor. porque estamos avanzando, vamos avanzando. Las fichas son solamente porque se tienen que entregar cada mes. Pero si hay fichas que quedan, después las vamos a hacer. Si no te preocupes, Sí, no se profesor, trata de porque que... quedan de ciencia de ambiente, como gramática, comunicación, Tras geometría, matemático. Más razonamiento matemático. matemático. Por ejemplo, ya personal social ya se acabaron todas las fichas, pero no se preocupe, seguimos avanzando conforme vayamos avanzando. Las fichas las van teniendo, las van guardando. No se trata de que ya porque las fichas se quedaron ya no se van a trabajar. ¿Ya? Historia Ya. medio, entonces Tiahuanaco. El primero es el periodo que estamos empezando, el horizonte medio, ¿cierto? El horizonte medio es un periodo que comienza más o menos entre el 700 después de Cristo y que acaba aproximadamente en el 1200 después de Cristo. ¿Por qué es un horizonte? Les dije que eran horizonte porque ya un pueblo va a dominar gran parte del territorio. Por eso se llama horizonte. ¿Qué quiere decir horizonte? Es la línea que vemos en el mar. Entonces, si tú estás acá, siempre le doy ese ejemplo y miras a la derecha, ves Tiahuanaco,
miras a la izquierda, ves Tiahuanaco, miras atrás, ves Tiahuanaco. Quiere decir que Tiahuanaco está por todos lados. ¿Por qué? Porque hicieron una gran expansión. Sin embargo, en el intermedio hemos visto que Lima se quedó ahí nada más, se quedó ahí, entre el río Chillón y el río Rímac, perdón, el río Lurín, no fue más al Profesor, sur. Dime, la ficha de comprensión de esta, de Wari, ¿sí? ¿la resolvemos nosotros o vamos a resolverlo con usted? Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer Tiahuanaco, les dije, vamos a hacer Tiahuanaco y después en la próxima ficha resolvemos ambas fichas, Tiahuanaco y Guari, ¿ya? Para Ok. hacer un repaso más o menos. Entonces, a Tiahuanaco les decía que esas culturas del intermedio temprano fueron regionales. Nazca se quedó ahí, Lima se quedó ahí, avanzaron, progresaron, fueron grandes pueblos, hicieron grandes cosas, pero no se expandieron, no fueron más lejos, no conquistaron muchas tierras, se dedicaron a vivir donde ellos se habían establecido, por eso se llaman estados regionales, estados que ocuparon solamente una región y no son horizontes. Llamamos horizontes cuando un estado regional crece tanto que ya se apodera de otras tierras y va a otras regiones. Ahí vamos a hablar de un horizonte. Entonces, en los años 700 había un pueblo, ya habíamos hablado, cuando hablamos de los Nazca, yo les dije que los Nazca hicieron contacto con un pueblo que se llamaba el pueblo Huarpa en Ayacucho. ¿Ya? Y ese pueblo vivía en una zona donde no había muchas riquezas agrícolas, mineras, de animales. Entonces, ¿qué hicieron esos pueblos? Tuvieron que armarse para decir, mira, acá donde vivimos casi no hay nada. Tenemos que armarnos, hacer ejércitos, hay que bajar hacia Nazca y nos apoderamos de sus tierras. Hay que conquistar tierras. Es por eso que los Waris conquistaron en el norte casi hasta todo lo que era Chavín, Mochica, se fueron hasta el norte, casi hasta Trujillo, Chiclayo. Se fueron por el sur los Guaris casi hasta Arequipa. Se fueron a la frontera con Bolivia. Hicieron un gran horizonte. ¿Ah? Si ustedes ven en este dibujo casi siempre van juntos, por eso que vamos a hacer la tarea juntos. En este dibujo, vamos a ver si logran verlo. ¿Ah? Como no les he hecho, estas fichas las estoy recién haciendo, por eso es que estoy atorado de trabajo. ¿Ah? Tengo que terminarla para lunes. Ven esta parte roja, es los Wari. Miren, los Wari se apoderaron casi de toda la costa y la sierra peruana, por eso es que se llama horizonte. ¿Ah? Mientras que los Nazcas se habían quedado un puntito acá, los Lima un puntito acá, los Mochicas un poquito más largo, miren los Wari, todo esto. Por eso es que se llama horizonte. Pero hubieron dos pueblos, por un lado los Huaris, y miren toda esta parte celeste, acá está el lago Titicaca, la parte azul más oscura, todo eso pertenece a los Tiahuanacos. Yo sí tengo esa ficha, profesor. Ya, eso pertenece a los Tiahuanacos. Ah, eso pertenece a los Tiahuanacos, o Tiahuanacotas también le llaman. Entonces los Tiahuanacos fueron otro pueblo del intermedio del horizonte medio. O sea, ya este periodo, que comienza más o menos en el 700, ya los pueblos, que al comienzo eran dos pueblos regionales, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, invaden un montón de tierra y ya se convierten en horizonte. ¿Ah? Empiezan a crear ya grandes estados, las ciudades crecen, la gente ya empieza a vivir en las ciudades. Entonces las ciudades, en la organización urbana, las ciudades ya se expanden, crecen, empieza a haber más comercio, empiezan a tener un gran apogeo económico y militar. Para ganar tierras, el ejército tiene mucha fuerza, a tal punto que los jefes militares empiezan a disputarse casi con los jefes religiosos el poder.
Habían dos poderes, un poder religioso y un poder militar. Ya se crean estados. Antes eran pueblos pequeños, pueblos no muy bien organizados, pero ahí ya, por eso es que se hablan, ¿de qué se hablan? De imperios. Ahora ya no se utiliza mucho, pero si ustedes ven libros de historia de hace 20 años, le van a decir el imperio Tiahuanaco, el imperio Wari. El primer imperio dice que es el imperio Tiahuanaco, el segundo imperio, el imperio Inca, ¿ya? Pero ese es por poner los nombres de los imperios que sí existieron en Asia. ¿Por qué se llaman imperios? Se llaman imperios porque estaban gobernados por emperadores, de ahí viene el nombre imperio. Acá no, pues no eran emperadores, eran imperios en el sentido de que hicieron un gran poder económico y militar y se expandieron, conquistaron muchas tierras, pero no necesariamente estaban gobernados por un emperador, entonces no estrictamente no eran imperios, pero se les llama así. Miren, la formación de los imperios se llama a este periodo Horizonte Medio. La agricultura ya tiene un valor más importante, empiezan a hacer grandes extensiones de tierra. La crianza de animales que criaron los tiahuanacos, llamas, muchas llamas, alpacas, vicuñas, pero mucho más llamas y cuyes. Entonces ya se hacía casi a niveles industriales, ya no tenías tú tu llamita en tu corral, ya era un corral con 100, 200 llamas. Entonces empieza ya a crecer, a potenciarse, por eso es que se le llama imperio. ¿De acuerdo? Entonces, dos grandes pueblos durante este periodo que se llama el Horizonte Medio. El pueblo Wari y el pueblo Tiahuanaco. De los Wari ya hemos hablado, ahora vamos a hablar de los Tiahuanacos. Se dice que los Tiahuanacos es una de las culturas más longevas. ¿Qué quiere decir longevas? Antiguas del mundo andino. ¿Por qué? Porque los tiahuanacos comienzan casi junto con los chavín, 1500 antes de Cristo. Pero por supuesto, era un pequeño pueblito de casas de piedra con techo a dos aguas en el lago Titicaca, a 3.800 metros de altura. Era un pequeño pueblito, 1500 antes. Poco a poco va creciendo, va tomando fuerza. ¿Ah? Pero es en el año 700 después de Cristo, o sea, estamos hablando de 2200 años después de cuando empezaron, 2200 años después de cuando comenzaron, ya habían adquirido un gran desarrollo militar, religioso, económico, y se habían expandido sobre un gran territorio. Entonces, cuando se hace la ubicación cronológica de los tiahuanacos, si bien es cierto, se sabe que ellos ya comenzaron 1500 a.C., se cuenta a partir de su fase, que se llama así, fase imperial, fase expansivo imperial se llama. O sea, es cuando ya se convierte en un horizonte, en un pueblo que comienza a ganar nuevas tierras porque tienen ya mucho dominio militar y económico. Y eso comienza más o menos en el año 700 después de Cristo. 700 después de Cristo. Se expanden enormemente. Se expanden en toda la meseta del Collao. La meseta del Collao es toda esta meseta que está alrededor del lago Titicaca, así se llama. Hoy día una parte está en Perú, otra parte está en Bolivia. Hoy día una parte está en Perú, en esa época no existían los países, no se decía Perú, no se decía Bolivia. La meseta del Collao está más o menos, es toda esta zona. Toda esta zona, voy a cambiarla de color porque si no estoy muy bien. Bueno, toda esta zona verde, este círculo, esto se llama la meseta del Collao. Esta parte negra que está ahí, esto es el lago Titicaca. Profesor, ¿y por qué se llamaba Tiahuanaco, el pueblo? Es una palabra que viene de la lengua aymara, tiahuanacota, criadores de guanacos. Guanacos más o menos son unos animales domesticadores de camélidos. Es una de las razones que se dan por ese nombre, tiahuanacoide.
se llama originalmente la palabra aymara. ¿Ah? Es una de las tratan de dar muchas explicaciones sobre ese nombre. ¿Eh? Se ha perdido en el tiempo porque es el nombre de Tiahuanacotas. ¿De acuerdo? Pero es una zona de crianzas de camélidos los guanacos. Esa es una de las explicaciones. Entonces, en esa meseta del Collao empiezan los tiahuanacos, pero muy rápido se expanden. Miren cómo se expandieron hacia el norte del actual Chile. En esa época no existía Chile, ¿no? Se fueron casi hasta el norte de la Argentina. Toda esta parte celeste era la región Tiahuanaco. ¿Ah? Entonces, a la misma época, arriba estaban los Wari y abajo los Tiahuanacos. Olvídense de Perú, Chile, Bolivia, Colombia, no existían. Los países se crean a partir de la independencia, de 1820. En esa época no existía nada de eso, nada de países, no había frontera. Entonces, está mal decir que Tiahuanaco es una cultura boliviana y que no, era una cultura de América del Sur. ¿De acuerdo? Entonces, la parte roja, Wari, la parte azul, Tiahuanaco. ¿No? Tiahuanaco. A veces está escrito con W, ¿eh? No quiere decir que está mal escrito, como las lenguas antiguas, el aymara, el puquina. Los tiahuanacos tenían una lengua que se llamaba puquina. No tenían escritura. Después, cuando la han pasado al español, le dijeron Tiahuanaco. ¿Cómo suena? H-U, otro Tiahuanaco con W. A veces lo van a encontrar con W, a veces lo van a encontrar H-U, Tiahuanaco. Las dos están bien escritas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde? En la meseta del Collao y hicieron, la meseta del Collao está más o menos a 23 kilómetros del lago Titicaca y luego hicieron su expansión hacia el norte de la Argentina, hacia el norte de Chile, hacia la Amazonía boliviana y por el norte la región de Puno del Perú. Ah, todo esto era Tiahuanaco. Entonces, tenía una influencia chavín, porque su divinidad principal era Huiracocha, que en chavín se le había llamado el decapitador. ¿De acuerdo? La economía de los tiahuanacos, como siempre, basada en la agricultura. Que plantaban productos que se producen a 3.800, 4.000 metros, que es la altura de donde están ellos. Nosotros estamos a nivel del mar, ellos están a 3.500, 4.000 metros, uno, ¿no? El lago Titicaca y todo lo de Bolivia. Producían quinoa, oca, oyuco, mashua, coca. Esos eran los productos que ellos hacían. ¿Ah? La quinoa, sobre todo, que es un grano muy nutritivo, que ahora se come mucho la quinoa, proviene de esa región, del lago Titicaca. La mashua, la quinoa. ¿Ellos dominaban la cerámica? Tenían una cerámica más o menos simple. Vamos a ver después. Tenían una cerámica simple. Ahorita estamos en la agricultura. Miren, a 4.000 metros no hay mucho oxígeno. Es difícil hacer agricultura allá. Y no solamente eso, a 4.000 metros el frío es enorme. La temperatura puede bajar a menos 10 grados. Acá cuando llegamos a 14 nos morimos de frío. Imagínense menos 10 grados. Todo se quema a menos 10 grados. Y sin embargo, el sol, no os digo el calor, el sol es intenso. Intenso, porque a esa altura no hay muchas nubes, no hay mucha humedad. Entonces los rayos del sol caen directo. Con esas condiciones, muy difícil de hacer agricultura. Por eso es que los tiahuanacos crearon un sistema de agricultura que se llama guaruguarus o camellones, ¿ven? Son terrazas elevadas, así como lo ven. Así como lo ven, miren, terrazas elevadas. ¿Qué quiere decir? Que ellos trabajaron la tierra, hicieron así una terracita, luego un canal de agua, otra terraza, canal de agua, terraza, canal de agua. Cuando llueve, el agua se va a quedar en estos canales de agua.
Se van a quedar en estos canales de agua. Y ellos van a plantar encima de las terracitas. Acá plantan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, en los canales de agua están inundados, o ellos desviaban ríos para inundar esos canales de agua, como ven aquí, ahí lo ven, el agua lo ven ahí. Entonces, el sol golpea duro durante el día. En la sierra, el sol golpea durísimo durante el día. Este es el sol verde, vamos a pintar el amarillo. Entonces, Profesor, ¿este dibujo ellos lo dibujaron o es un ejemplo no, nomás? es un dibujo que lo hace Guamán Poma de Ayala en los años 1500. Ah, ya, Guamán ok. Poma de Ayala hizo este dibujo. Entonces el sol golpea duro. ¿Y qué pasa? Los rayos del sol van a caer, y sobre el agua. ¿Y qué van a hacer? Al hacer sobre el agua, van a calentar el agua y se va a crear un vapor de agua. Y ese vapor de agua va a quedarse durante la noche. ¿Y qué va a producir? Proteger esta agricultura con un poquito de calorcito que viene de este vapor. Y así evita el frío intenso que hay en las noches. Entonces van a crear un microclima. Al agua de evaporarse, la temperatura crece un poquito, ¿ah? A nivel bajo, a nivel de la tierra, no sirve para todo. Entonces, este calorcito protege la agricultura. Si no, con la temperatura va a helar y no pues, se produce nada. Es así como hasta ahora se cultiva en la región del altiplano, en la región de la meseta del Collao, con guaruguarus o camellones, ¿ven? Aquí en esta terraza van a plantar, esto lo llenan de agua y con el sol se evapora y produce calorcito, levanta la temperatura en la noche. O si no, tal es el frío que todo lo que plantarían estaría muerto. A eso se llaman camellones, porque es como un camello, la joroba de un camello. ¿Todo que estaría muerto qué, profesor? Disculpe, no lo escuché bien. Todo lo que plantan estaría muerto, quemado por el frío. ¿Han visto los árboles cómo ¿Han visto los árboles ahora? Si ustedes asoman la cabeza, se dan cuenta que los árboles casi no tienen hojas. ¿Y por qué no tienen hojas? Porque el frío las ha quemado y se han caído. Nuestros árboles ahorita nomás acá, que ha hecho 13 grados. Imagínense cuando haga -10. Se quema todo, no solamente las hojas, se queman los troncos, los rayos, por el frío. Entonces, para crear un microclima, utilizaron ese tipo de agricultura. El agua con el sol se calienta un poquito durante el día, porque el sol golpea fuerte todo el día, y se evapora. Entonces, en la noche, ese vaporcito de calor crea un poquito de calor para las plantas. Es como si ustedes están en la cocina en invierno, hace frío, ponen a hervirse agua, ha visto que la tetera hace un vapor y ese vaporcito te calienta un poquito. Igualito es ese sistema que se llaman camellones o guaruguaros. ¿De acuerdo? Acá lo ven. En la ficha está camellones porque se parece un camello o guaruguaros. Es el tipo de agricultura que ellos inventaron, crearon. Hasta ahora, si ustedes se van a Puno, se dan cuenta que ellos en Puno se sigue cultivando así. Es la única forma que pueden hacer agricultura en una zona tan fría, ¿ah? tan fría. Entonces, su economía estaba basada en la agricultura y en la crianza de camélidos. ¿Qué son camélidos o auquénidos, no? Ya saben, son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Son 4 los camélidos o auquénidos andinos: llama, alpaca, guanaco y vicuña, que utilizaban por su lana y por su comida. ¿Ah? Y también, bueno, cuyes, ¿no es cierto? Era una sociedad teocrática y militar. Los jefes eran los religiosos y los militares. Los militares eran muy temidos. Tenían un gran ejército. ¿Por qué tenían un gran ejército? Para poder ganar tierras, si no, no ganaban tierras. En cuanto a su religión, tenían un dios de origen chavinoide, de Chavín, que se llamaba Huiracocha, o también se le llama el dios de los báculos. Los báculos son los cetros de poder, y acá lo vemos, a Huiracocha. ¿Ah?
La cabeza, rayos de sol, pero miren, los dos báculos son serpientes con cabeza de cóndor. Y eso lo vemos en los... Profesor, Huiracocha está en los 14 incas, ¿no? No, Huiracocha no es un inca, Huiracocha es un dios. No es un inca. Bien, jóvenes, aquí se va a acabar, ¿ya? Terminaremos ya con la ficha y haré una proyección de diapositivos en la próxima clase. Hoy día les dije, no vamos a hacer la clase Zoom, estamos más o menos al día y estoy empecinado en hacer fichas, si no, no acabo el lunes. Bueno, entonces, a la 1:30 no vamos a tener clase. no vamos a hacer clase. Pero por favor, utilícenlo en leer. No es Ok. resumen.